Gregorio, ¿sabes qué es un sistema de información? Mm, Más o menos. Bueno, te platico. Un sistema de información es donde nosotros podemos encontrar distintas funciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, creo que me voy a ir a ver si es con esta presentación. Sí, a ver, me voy con esta, un poquito más digerible. Es un conjunto o es un sistema de elementos que está relacionada entre sí y que nos ayudan a ciertas actividades. Por ejemplo, la administración de los datos, ¿sí? Eh, ¿Qué es un dato? El dato es cualquier elemento que nosotros podemos visualizar en una computadora. ujú, Em, a ver, me voy a estar regresando, ¿no? Entre las presentaciones. Nos ujú, dice que un dato puede ser numérico, alfanumérico, ¿sí? Algorítmico y entre otros, ¿no? Es decir, un dato es un número o nuestro nombre. Nuestro nombre al final del día es un dato. Entonces, ujú, tiene ciertas características, cuenta más bien con ciertas características, atributos, este, y descripciones. Por ejemplo, un sistema de información sería Google Drive. Google Drive ujú. almacena datos. ¿De qué tipo? De cualquier tipo, porque puedes tú subir una imagen, un video, un PDF, puedes subir un Word. Al final de cuentas subes archivos y un Sí. archivo es un dato porque tiene información. Entonces, un sistema de información nos ayuda a gestionar ciertas cosas y tenemos sistemas de información enfocados, como lo es Google Drive, que está enfocado en que es una nube donde podemos almacenar archivos, ¿no? Como una memoria, pero no la tenemos física como una USB, Ujú, ¿sí? Y tenemos sistemas de información en donde nosotros podemos administrar o tener el control, ¿no? De ciertas cosas. Por ejemplo, los sistemas bancarios. Los sistemas bancarios son sistemas de información porque tienen datos de los clientes y datos de nuestras cuentas y datos monetarios y etcétera, ¿no? Entonces, son sistemas que están específicos, ¿sí? sí. Ahora, los elementos de un sistema de información. Tenemos lo que es la base de datos. ¿Qué es la base de datos? Es donde nosotros podemos almacenar toda esa información o todos, valga la redundancia, todos los datos que nosotros requerimos para un sistema. Por ejemplo, nuestras redes sociales. Nos piden nuestras redes sociales cuando nosotros al final de cuentas, por ejemplo, Facebook o nuestras redes sociales son sistemas de información, pero se clasifican en entretenimiento, ¿sí? Ujú, Entonces, todas nuestras redes sociales, por ejemplo, utilizan una base de datos en donde nosotros almacenamos esa información. ¿Por qué se almacena? Porque te pide, por ejemplo, un inicio de sesión y el inicio de sesión te pide un usuario y una contraseña. Entonces, para tener esos datos, pues tenemos que tener un lugar donde se guarden, por así decirlo. Y ujú. a eso se le llama base de datos. Ok. Y
¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Si Sí. tienes dudas, me dices. Ujú. ¿Sí? ¿Sí me explico bien? Sí, sí, sí. Sí, ok, Sí. muy bien. Ahora, también cuenta con las transacciones. Las transacciones no necesariamente tienen que ser las transacciones bancarias que nosotros realizamos cotidianamente, sino nos dice que son todas aquellas eh, consultas, lo voy a llamar así, que podemos realizar mediante, eh, no quiero sonar tan técnica, mediante una Ujú. interfaz, oh Dios, mediante una interfaz para consultar la información. Por ejemplo, es cuando nosotros colocamos en nuestra red social o nuestro inicio de sesión el correo electrónico. Cuando nosotros Sí. colocamos nuestros datos, nosotros siempre damos ya sea un enter o un clic a un botoncito. Ese botón se le llama, es una parte de una interfaz. La interfaz, perdón, es todo lo que nosotros podemos visualizar en un dispositivo electrónico, ¿sí? Ok. Ok. Por ejemplo, ahorita tú estás visualizando una presentación. Esa es una interfaz de Prezi, ¿no? Que te presenta ciertos elementos. Entonces, cuando nosotros damos un clic, por ejemplo, a este botón de acá, estamos haciendo una transacción de información, porque le estamos Ujú. indicando a la aplicación, al sistema o a la herramienta que queremos hacer una acción. Queremos expandir nuestro elemento, por ejemplo, en este caso de la presentación, pero también Ujú. nos dice que podemos modificar esos datos. Y claro está, en nuestras redes sociales podemos modificar nuestro nombre, fotos, contraseñas, etcétera. Al final, cuando damos clic a un botón, hacemos una transacción de información. ¿Qué es la transacción? Es el flujo de información de un punto a otro, ¿sí? Solo que no lo vemos, lo Ujú. hace directamente un dispositivo electrónico, o en este caso, la red, ¿no? Internet lo hace conectándose, lleva un proceso. El proceso es la interfaz, lo que nosotros vemos, la transacción, la base de datos y regresa la información. ¿Sale? Entonces, cuando Ujú. muchas veces vemos el cargando o cuando nos como que nos cambiara de página o nos cambiara la interfaz o cuando actualizamos una página o nuestro correo electrónico, estamos haciendo una transacción de información. ¿Sí? Correcto. Si no me entiendes algo, me dices, por favor. Sí, sí, sí. Muy bien. Los procesos. eh, los procesos. Ay, no sé cómo explicarlo. Son la parte lógica de nuestra información en la base de datos. Em, un proceso podría ser la seguridad, creo que es el mejor ejemplo. La seguridad es la que nosotros, ¿cómo decirlo? Mm, Cuando nosotros nos registramos en una página, nuestra Ujú. información viaja, ¿no? Por medio de Internet y se guarda en la base. Pero antes de guardarse en la base de datos, ciertos datos, valga la redundancia, por ejemplo, nuestra contraseña sufre un proceso. El proceso se transforma. ¿Cuál es ese proceso? Se encripta, por ejemplo. La Ujú. encriptación es, pues bueno, un nivel de seguridad para que pues no nos hackeen y todo eso, ¿no? Entonces, esos son los procesos. Los usuarios somos personas como nosotros que interactuamos con la tecnología y con todos esos sistemas que te he mencionado.
Y bueno, tenemos la parte del procedimiento administrativo. Como todo, como en toda carrera y como en toda profesión, debemos de seguir ciertas normas, ciertas reglas, ciertas políticas para que se lleve eh, un uso adecuado de los sistemas, ¿sí? Y para eso, pues bueno, este, hay materias que más adelante tal vez las vas a llevar, por ejemplo, en donde así como hay protocolos de calidad para los productos, tenemos que tener ciertos protocolos y reglas para los sistemas, ¿sí? Para que estos no sean, ¿cómo decirlos? Muy pesados. ¿Qué me refiero a pesados? Em, para que no sean como lentos, lentos ante nuestro internet, lentos ante cualquier equipo de cómputo, etcétera, ¿sí? Ok. Ok. Estas son algunas, de las características de los sistemas de información, en donde, pues bueno, deben de recolectar información, todos, y por eso muchas, bueno, ya ahorita, más bien, si te das cuenta, o si tú entras a las páginas de internet, te piden que autorices las cookies, ¿sí? Ajá. Entonces, mediante las cookies se recolecta información. ¿Sí? Ok. Información que no vemos, que es intangible, pero al final del día es información que sirve para estadísticas, para el manejo de los datos, para realizar mejoras, para hacer modificaciones, etcétera. Y pues muchas veces ni siquiera leemos las políticas, ni los avisos de privacidad, ni qué estamos autorizando que se lleven sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, una de las características es que sí o sí se debe de recolectar información. Otra, pues bueno, son que nos deben de ahorrar tiempo y esfuerzo. Todo sistema de información debe de ayudar a, si hablamos de una organización, pues debe de ayudar a mejorar algún proceso interno de la organización. Por ejemplo, las áreas de recursos humanos. Debe de haber un sistema de prospección para decir, bueno, tengo 5 prospectos para un puesto y de esos 5, yo recolecto información de los 5 y de estos 5 veo que me debe de analizar y decir, de estos 5, hay uno que cumple más con el perfil que tú estás buscando que los otros 4, ¿no? Pero te debe Mm. de automatizar ciertos procesos. Entonces, un sistema de información debe de mejorar y, pues, sobre todo, eficientarnos las actividades manuales que podamos llegar a tener o que sean un poquito más complejas. Mm, mm, voy a ver qué te puede servir ahorita. ¿Sale? Ok. Por eso la voy a pasar medio rápido. No te espantes, Bueno. no significa que no sea importante, ¿no? Sino que, mm, bueno, acá nos hablaba de sistemas. Ujú. En otras palabras, nos dice que un sistema, bueno, veo términos que a veces incluso, pues, no sé, si tal vez sí los conoces y yo desconozco, ¿no? Que es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan con al menos algún, mm, perdón, algún otro componente. Es que luego siento que está revuelto.
y puede ser material o conceptual. Y todos los ujú. sistemas tienen una composición, la estructura. Ok, la estructura creo que es la que no te dije, ¿verdad? No, solo te Ajá, dije para qué. Ok. Y entorno, los sistemas tienen un mecanismo, ok. Estructura. Sí hay estructuras para los sistemas de información que, como te dije, en las normas nos especifican qué estructuras deben de llevar, pero esto va más allá para qué necesidad es un sistema de información. Entonces, por ejemplo, eh, la estructura de un sistema bancario, vuelvo al ejemplo del banco, es que internamente debe de llevar un protocolo de seguridad más elevado de lo normal, ¿no? Y también debe de llevar una estructura de hardware y software. Creo que ya me dijiste que investigaste qué es hardware y software, ¿verdad? ajá, Ok. Entonces, debe de llevar cierta estructura. En esa estructura entra la materia de sistemas operativos de redes. ¿Por qué? Porque en la estructura del hardware, es decir, de los componentes materiales tangibles, debe de llevar cierta estructura para que soporte el manejo de información, o más bien el flujo de información eh, día a día y las 24 horas, por así decirlo. Es decir, la estructura física debe ser una adecuada a las necesidades. Mm, por ejemplo, un banco debe de tener la estructura, eh, ¿qué palabra utilizar? Robusta para que ajá, para que su sistema funcione rápido y eficaz, ¿sí? Que sea eficiente y eficaz. Entonces, este, estas estructuras deben de cumplir también ciertos lineamientos, dependiendo de los sistemas. No es lo mismo la estructura de un banco a la estructura, por ejemplo, de una agencia de autos. ¿Por qué no es la misma? Porque la interacción de usuarios y de información es diferente. En un banco, tú ahorita puedes entrar a tu aplicación, consultar tu estado de cuenta, etcétera. Pero en un sistema de una agencia de autos, ahorita tú no puedes ir y comprar un auto desde una aplicación. Tienes que ir a la agencia físicamente, pero su sistema, lo hablemos como una página web, puedes checar imágenes, costos, es más, ni costos, ¿eh? Puedes checar imágenes, direcciones, etcétera. O sea, información más digerible, ¿no? Más da like, por así decirlo. ¿Sí? ujú. ¿Me explico? Sí, Ok. Dentro de esta estructura viene los temas que me, me imagino investigaste, lo de los servidores. ajá. Ahora, sobre la tarea y la actividad, ¿qué me puedes decir? ¿Qué Sí, investigaste? pues, ahorita le digo. Bueno, Aquí, ajá, el término, pues sí lo había escuchado. Sin embargo, pues no había
No la habías visto tan a fondo. Exactamente. Ok. Mira, te voy a dar la definición técnica y una definición más digerible. Ajá. Un servidor, como la imagen lo muestra, es, eh, como dice ahí, es un nodo que forma parte de una red. Si te das cuenta, las líneas forman como una tipo red, ¿sí? Ujú, Y la de en medio, la figurita de en medio, ese es un servidor que provee, que es como el proveedor de las demás computadoras. Las demás computadoras son los clientes, ¿sí? ujú, Ok. Ahora, te voy a dar la definición con otras palabras. Un servidor también puede ser una aplicación o un sistema de información, o como dice ahí, un programa que realiza ciertas tareas en beneficio a otros sistemas. Como lo ujú. vemos en la imagen, es decir, tenemos nuestros servidores como una matriz. Si lo vemos como sucursales de tiendas, es nuestra matriz, ¿sí? Y Ujú. las computadoras serían como las sucursales. Pero al final de cuentas, las sucursales se proveen de una matriz, ¿sí? Sí, sí. Entonces, eso es un servidor. En términos informáticos, eso es un servidor, solo que aquí provee información e internet. Entonces, si tú buscas, por ejemplo, qué es el servidor de Google, te van a aparecer, es más, te va a aparecer una imagen con muchas como cajitas negras, así hacinaditas, con muchas luces y muchos cables juntas, así, ¡fum! Un montón, ¿no? Que Ujú. serían como serían, más bien, no son computadoras, son como la parte de los CPUs. ¿Te acuerdas de bueno, me imagino que conociste las computadoras de escritorio, ¿no? Sí. Ok. Como los CPUs, pero en delgaditos. Ujú. Ah, bueno, haz de cuenta que esos son los servidores que alimentan a todo Internet, ¿sí? Sí, de hecho estuve viendo Algunas algunas imágenes. imágenes de cómo eran anteriormente y cómo son actualmente, ¿no? O Ujú. sea, sí ha cambiado, pues en primer lugar el tamaño, ¿no? Sí, claro. De, de lo que eran antes y ahorita, pues cada vez va disminuyendo el tamaño, el peso y va aumentando la capacidad, ¿no? Ujú. Así es. Y creo que eso pasa en todo, ¿no? Por ejemplo, en los dispositivos o en los teléfonos. No vayamos muy lejos. Los teléfonos. Yo recuerdo que en algún momento, pues los teléfonos tenían antenita, ¿no? Algunos Ujú. teléfonos le sacaban la antenita y tenían que como que destaparlo y estaban grandes, ¿no? Claro, ahorita Sí, también hay algunos teléfonos muy grandes, a mi gusto. Pero después salieron otros más pequeñitos y eran unos chiquititos, ¿no? Y la sí. pantallita chiquitita y así, ¿no? Y después que ya salían, que sí podían, ya con más cualidades, ¿no? Y ahorita vemos que realmente un teléfono ya solo es una pantalla. Ujú, Ya no puedes ni destaparlo ni para quitarle la batería. Antes podías tal vez destaparlo y quitarle la batería. Y ahorita no puedes hacer eso. Ahorita no puedes destapar un celular. A menos que vayas y busques el desatornillador preciso y hagas más cosas, ¿no? ujú, Pero pues ahora ya es una pantalla, ¿no? Y sí, lo que dices es verdad, entre más capacidad tenga, pues ese es también el precio, ¿no? ujú, Entonces, eso es como una pequeña evolución de la tecnología. Y pues bueno, los servidores se manejan a través de la misma información. ¿Ok? ok, Bueno, lo voy a mencionar. Tenemos distintos servidores. ¿Por qué se tienen distintos servidores?
Es como las clasificaciones. Esto para que, dependiendo de la necesidad del cliente, llamemos así, se sepa qué servidor es el más adecuado. Ajá, Porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro servidor, podemos decir que la nube, que la nube, que Google Drive, es un sistema de información, pero al final de cuentas se conecta a su servidor, que es un manejador de archivos, ¿sí? sí. Eh, pero no es lo mismo decir que yo voy a tener ese mismo servidor para mi manejador de correos. Los correos, nada más, eh, las funciones que hacen es enviar, recibir, y guardar mis correos electrónicos, pero al final de cuentas, ¿qué es un correo electrónico? Son archivos de Es un mensaje, texto, ¿perdón? sí. Es un Ajá, mensaje, digo. mensajes, ajá. Son Ujú, mensajes de texto plano, ¿no? O sea, son mensajes que están ahí, ¿sí? Que en cierto tiempo ujú, yo los puedo borrar y listo. O sea, no hago más allá de. Entonces, sí están separados, se puede así decirlo, o sí van a distinto punto, porque al final de cuentas, el flujo de información de uno a otro es totalmente diferente, ujú, ¿sí? Entonces, por eso los de correo son un poquito más vulnerables. Vulnerables me refiero a que te llegue spam, ¿sí? ¿Y el spam qué es? Son correos, muchas veces promocionándote algo o algo y tú dices, ¿y esto de dónde, no? A veces no sabes de dónde te llega la información, ujú. pero ¿por qué no sabemos de dónde nos llega la información? ¿Por qué crees que no sabemos de dónde nos llega esa información? Pues, pues como usted explicaba, ¿no? Realmente ellos tienen nuestros datos, ¿no? Ujú, Y saben bien, bueno, tienen nuestros datos y por ello es que nosotros no sabemos porque no es gente que tengamos registrada, ¿no? Y el sistema como tal no tiene la capacidad de explicar esa parte, ¿no? De decir, o sea, detallarlo, a menos que fuera otro tipo de sistema, podría decir, ¿no? Que Ok, tenga esa capacidad de decir, no. tienes una muy buena idea, muy, muy buena idea, me gustó tu idea. Sin embargo, es por todas esas políticas de privacidad y cookies que aceptamos, Ah, ok. ¿sí? A veces te digo, a veces no leemos, ¿no? Ujú, Y nos suscribimos o aceptamos y nos llega mucha información y esa información, como tú bien dijiste, se comparte, la tienen, ¿sí? Y como para casi todo te registras con tu correo electrónico, es por eso que te llenan de mensajes. ujú, Y es por eso que se tienen distintos servidores, ¿sí? Porque como en ese, no digo saturan, pero sí te llenan como de mensajes de spam o te pueden llegar mensajes de spam, pues no es lo mismo que esté con un archivo, digo, perdón, con un servidor en donde manejes información realmente importante, ¿no? ujú, Aunque sea la misma aplicación, aunque entremos y digamos, bueno, por medio de mi cuenta de Google yo entro y veo que si el Classroom, que si el Google no sé qué, que si el calendario, que si esto, el otro, no significa que todo esté junto. ¿Sí me explico? sí, Ok, muy bien. Como esos, bueno, como esos tenemos de todo, ¿eh? Así como pues los de teléfono y demás, ¿no? Por eso también existen distintas compañías para los servicios, ¿sí? Y ujú, bueno, tenemos obviamente también los servidores web. ¿Cuáles son los servidores web? Es donde nosotros tenemos todo contenido digital, pero, ¿cómo decirlo? Como nuestras redes sociales, ¿no? Están sobre sí, un servidor web, por así decirlo.
Sin embargo, también muchas empresas que tienen su sistema ellos le dicen, tengo mi sistema en la nube, ¿sí? Pero la nube al Ujú, final del día es un servidor. sí. Entonces, esos sistemas están en un servidor web. Eh, los de streaming, ¿has escuchado la palabra de streaming? Sí, lo he escuchado. ¿Sí? ¿Sabes qué significa? ¿No? Más o menos. No. Ok. Streaming significa, bueno, es para información, para archivos multimedia. Multimedia me refiero a audio, video, imágenes, ¿sí? Ujú. Y hay más, pero los principales o los más comunes son esos tres, ¿sí? Entonces, eh, esos tres hacen que sea un contenido multimedia, un contenido dinámico, por ejemplo, incluso los GIFs son contenido multimedia, porque tienen más color, más movimiento, sonido, o sea, más cositas pesadas, ¿no? Por así decirlo. Y entonces el streaming hace que sea un servidor más robusto, o sea, que aguante más, que tenga más capacidad de lo normal para que la interacción de video sea más fluida, como por ejemplo, ahorita, Zoom. Zoom está, su servidor es de tipo streaming. ¿Por Ujú, qué? Porque tú me estás viendo mediante un video y estás viendo realmente mis movimientos como en tiempo real, ¿no? Pero ese tiempo real, o sea, la cámara y la computadora y el internet, o sea, todo lo que está dentro, bueno, más bien dentro y detrás, hacen que viaje la información a velocidad rápida, ¿no? O sea, milisegundos, ¿no? Entonces, ujú. por eso tú lo ves normal, o sea, nosotros vemos normal el movimiento, ¿sí? Esos son los servidores de streaming que hacen que la multimedia, que los videos, sonidos y demás, pues se vean como en tiempo real, ¿sí? Es como, es como la RAM, ¿no? O sea, mientras más RAM tenga, es más rápida, ¿no? Así es, No. sí. Bueno, la memoria RAM eh, es la que hace que nuestra computadora sí sea más rápida. Pues sí, bueno, se podría decir que sí. Bueno, pero aquí hablamos de contenido, ¿no? Sí, De sí, lo que sí, sí, tiene la sí, sí. capacidad. Por ejemplo, Sí, no es lo mismo que será. te lo voy a decir así. Mira, la memoria RAM hace eso, o sea, hace la función de que sea rápida, ¿sí? Pero necesita la ayuda, porque así te lo voy a decir, necesita la ayuda de una tarjeta gráfica. ¿Qué es una tarjeta Ujú, gráfica? Es por eso te dice, la tarjeta gráfica es de tantos megapíxeles, ¿no? Es para ujú, que tú veas la imagen más definida o mejor definida. ujú, Entonces, si tú tienes una buena memoria RAM y tienes la ayuda de una tarjeta de video bien, entonces tú vas a ver una calidad excelente. Si tu memoria RAM es buena, pero tu tarjeta gráfica es de bajo nivel, no la vas a ver tan excelente, pero sí va a ser rápido. O sea, los dos van a ser súper rápidos, pero uno va a tener mejor nivel visual que el otro. ¿Sí? ok, ok, ¿Ok? sí, ¿Mejor? sí. Muy bien. Ahora, bueno, tenemos los de base de datos que también son bastante robustos, que es donde se almacena toda la información. Eso lo habíamos visto. Y las de aplicaciones. Por ejemplo, las de aplicaciones me refiero más que nada a, hoy en día aplicaciones móviles. ¿Sí? Ujú. Aquí. ¿Hasta aquí alguna duda?
Ahorita no, ¿Seguro? Mm. a menos que vaya a haber un examen al final. No, no, créeme que no. Esto, perdón, esto va a quedar grabado, ¿no? ¿Sí? ¿En dónde? Aquí en la aplicación o cómo? Ah, ok, te explico rápido. Si quieres, ¿qué tal? Buenas noches. En esta sesión vamos a hablar sobre el tema de servidores. ¿Y qué es un servidor? Un servidor es una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones y llamadas clientes. Entonces, algunos de estos servicios que maneja los servidores es el manejo de archivos, ¿no? Donde permite al usuario almacenar, acceder e incluso modificar ciertos archivos de información. Eh, Perdón, ¿sí? En este también, pues bueno, pueden proceder a hacer distintos tipos de tareas o acciones para el mismo usuario con su información. ¿Cómo son los servidores? Bueno, son como los que se muestran en la imagen, ¿sí? Son estructuras robustas en donde se manejan cableados estructurados para que, pues bueno, este tenga una mejor organización, tenga una mejor viabilidad, cumpla con los protocolos adecuados que debe de cumplir y, bueno, también que la información, lo voy a decir así, viaje adecuadamente sobre la red. Entonces, existen distintos tipos de servidores. Tenemos los servidores de archivos. Un servidor de archivos es el que almacena y distribuye, valga la redundancia, archivos a distintos clientes en la red. Es como lo podemos ver en la imagen que aparece. Tenemos al archivo, sí, tenemos en la parte central el servidor y bueno, tenemos ciertas computadoras. Entonces, el servidor de archivos lo que hace es que administra esos archivos y los distribuye. También tenemos esta otra imagen en donde tenemos que se conectan dos servidores, ¿sí? Y bueno, pues funcionan de la misma manera. Tenemos los servidores de impresión. ¿Qué es un servidor de impresión? Bueno, son los que aceptan trabajos o archivos, bueno, más bien, sí, trabajos o impresiones, valga la redundancia, de otros clientes en la red. Eh, Esto es como cuando vamos, por ejemplo, o como anteriormente se iban a los cibers, ¿no? En donde todas las funciones de cierto equipo los administra uno solo, ¿no? Logrando tener una cola de trabajos y realizar, ¿no? La actividad conforme va llegando la información. Tenemos el ejemplo claro que está el servidor, el equipo y la impresora. Tenemos también los servidores de correo. Estos, pues, son los que almacenan, envían y reciben, ¿no? Realizan algunas otras operaciones relacionadas sobre todo a los correos electrónicos en la red. Eh, ¿Cuál sería nuestro mejor ejemplo? Pues nuestro correo electrónico, como por ejemplo Gmail, Hotmail, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos precisamente correos, nosotros podemos redactar un correo y los podemos guardar. Sin embargo, el servidor del correo como tal está,
lo vemos como una computadora, ¿sí? En donde llega el flujo de información, llega el flujo de un correo y lo distribuye al punto que debe de ir. Eso es un servidor de correo. También tenemos los servidores web, ¿sí? Que sobre todo los servidores web generalmente almacenan todo tipo de información. También la generan. Por ejemplo, tenemos pues donde se guardan todas nuestras páginas o todas las páginas, más bien todas las páginas de internet que consultamos. ¿Sí? En algún momento, todas las empresas que tienen una página web cuentan con un servidor, ¿no? Que es donde almacenan todos los archivos, toda la información que debe de llevar, para la redundancia, su página web, para que ésta sea consultada, ¿sí? Consultada por los usuarios. Al final del día, estas páginas pueden tener contenido multimedia, como por ejemplo imágenes, videos, sonidos, etcétera. También contienen textos, ¿sí? Y se sabe que estas están programadas en ciertos lenguajes específicos, ¿sí? El principal y el que maneja o el que soporta cualquier servidor, pues son los HTML, ¿no? Y es información que se muestra al cliente. Tenemos también que un servidor, en resumen, es un ordenador con una gran capacidad para atender a distintos clientes. Maneja un sinfín, ¿sí? de información. Hoy en día se conocen más como la nube, ¿no? La nube, la nube. La nube al final del día es un servidor, ¿sí? Si ustedes van a Google y buscan servidores de Google, servidores de Amazon, servidores de X nube, les van a aparecer las imágenes de los servidores, ¿no? De las cositas que vimos acá. Perdón. Aquí. Les va a aparecer esta imagen hacinados, ¿no? Uno tras otro, otros tras otro. Claro, ordenados y demás. Y eso es un servidor. Este, son miles de computadoras, por así decirlo, conectadas para que tengan mayor capacidad, mayor manejo de información, para que estén atendiendo cada petición en el momento que nosotros estemos dando un clic, ¿sí? Por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo una consulta al servidor al cambiar de presentación o de diapositiva. Eso es un manejo de información. Entonces, los servidores que hacen, pues bueno, ¡fum! En instantes hacen que la petición se realice. Entonces, eso, en resumen, esos son los servidores. Y al mismo tiempo, bueno, vamos a hablar sobre la administración de los servidores. ¿Por qué es importante tener este concepto de servidores? Voy a pasar un poquito. ¿Por qué es importante? El manejo de servidores nos dice que se debe de administrar adecuadamente para no saturarlo y que nuestras páginas o nuestros sistemas sean los más adecuados y respondan en tiempo y forma, sean eficientes y sean eficaces. Para esto, pues existen los distintos tipos de protocolos de red para que la comunicación entre ellos una sea segura, ¿sí? Y sea la más adecuada. Bueno, en sí eso es lo que se está viendo o se vio más bien en la unidad 2. Gracias.